Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. El video de hoy es sobre la inversa de una función y también en particular la inversa de la función exponencial, que son las funciones logarítmicas. Tenemos mucho que estudiar, así que ¡vamos! El tema de hoy es la inversa de una función. Primero voy a hacer unas explicaciones para que ustedes capten intuitivamente qué es. Imaginemos que estamos en Bogotá, aquí, y hacemos un viaje a Cali. Quedamos acá. Hacemos un viaje de Bogotá a Cali. El viaje inverso obviamente es Cali a Bogotá y volvemos a estar en Bogotá. Básicamente eso es lo que hay detrás de la noción de inversa de una función. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a la función x más 5, entonces esta función, por ejemplo, coge un 3, le suma 5 y queda convertido en un 8. ¿Cuál va a ser la función inversa? La función inversa va a ser f a la menos 1 de x, porque la inversa se denota con menos 1, ¿sí? Va a ser restarle 5. Ahora yo cojo este 8 y le aplico la función inversa. Entonces 8 menos 5 queda 3 y me he devuelto hasta el 3. De una forma muy similar, si g de x es igual a 2x, entonces la inversa g a la menos 1 de x va a ser x dividido por 2. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, un número como 4 con la función g se convierte en el número 8 y con la función g a la menos 1 se devuelve al número 4 porque se divide por 2. Bueno, veamos un ejemplo un poquito más difícil, ¿sí? Consideremos la función h de x igual a 3x menos 6. Nos preguntamos cuál es la inversa de esa función. Entonces, seguiremos el siguiente método. En vez de escribir h de x, escribimos y nos queda y igual a 3x menos 6. ¿De acuerdo? Y una vez que hayamos escrito esto, cambiamos la variable y por x y la variable x por y. Es decir, que escribimos x igual a 3y menos 6. Y ahora despejamos y paso a paso. Nos queda x, este menos 6 pasa a sumar, queda x más 6 igual a 3y. Escribimos esto al revés, nos queda 3y igual a x más 6. Y finalmente pasamos este 3 que está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos queda y igual a 1/3 de x más 6 dividido por 3 nos da 2. ¿Sí? Bueno, esa es la inversa de la función. Hagamos la gráfica de la función original, que era h de x igual a 3x menos 6. ¿Cómo se hace la gráfica de esa función? Pues primero que todo se localiza el menos 6 aquí, 2, 3, 4, 5 y 6, menos 6. Y ahí se traza una recta con pendiente 3. ¿Sí? Así que la función h tiene como gráfica y igual a 3x menos 6. Y esa es la gráfica de esa función. Ahora, con un color diferente como azul, hagamos la gráfica de la función inversa, que es y igual a esta viene siendo h a la menos 1 de x, ¿sí? Entonces aquí tenemos que poner como corte con el eje y el número 2
y la pendiente es 1/3, sube 1 y avanza 3, o sea que nos queda así, sube 1 y avanza 3. Y esta que acabo de dibujar pues es y igual 1/3 de x más 2, que es la inversa de la anterior. Observemos que la gráfica de una es simétrica respecto de la recta y igual x, y eso siempre pasa entre la gráfica de una función y la gráfica de su inversa. Son simétricas respecto de la recta diagonal y igual a x. Aquí en morado está la función original y en azul esta. Obviamente una se cancela con la otra, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, ¿qué sería h de 2? H de 2 es 3 por 2 menos 6, es decir, 6 menos 6, 0. ¿Y qué sería h a la menos 1 de 0? Entonces ponemos aquí el 0. 1/3 por 0, 0 más 2, 2. Y así ustedes están viendo cómo el 2 se va al 0 y luego la inversa devuelve el 0 al 2. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, para ver más en general las funciones inversas, es importante que tengamos clara la noción de función 1 a 1 o función inyectiva. Se dice que una función y igual a f de x es 1 a 1 o inyectiva, esa es una palabra que también se usa, si nunca se da el caso de que siendo x diferente de x2 se tenga que f de x1 sea igual a f de x2, es decir, que no es posible que dos elementos distintos del dominio vayan a tener la misma imagen, ¿sí? Un caso típico es, por ejemplo, el de la función y igual a x al cuadrado, ¿sí? Aquí está. Ustedes saben que y igual a x al cuadrado tiene como gráfica esta parábola, ¿sí? Aquí estamos, y igual a x al cuadrado. Y ahora, también sabemos, por ejemplo, que 2 es diferente de menos 2, y sin embargo, van a dar el mismo resultado, que es 4, porque ahí, en este caso, tenemos que f de 2 es igual a 2 al cuadrado, igual a 4, y f de menos 2, que es un número diferente de 2, pues nos da menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. Entonces no es 1 a 1. En cambio, voy a dibujar aquí la gráfica de la función x a la 3. ¿Sí? Aquí está x, aquí está y. Y aquí es la gráfica de y igual a x a la 3. Esta función sí es 1 a 1 porque no importa que cojamos dos números distintos, siempre va a dar un valor diferente. Por ejemplo, si x es igual a 2, el cubo es 8. Y si x es igual a menos 2, el cubo es menos 8, que son distintos. Aquí se habla entonces del criterio de la línea horizontal. Una función no es 1 a 1 si cuando uno traza una línea horizontal se la encuentra más de una vez, ¿sí? Mientras que aquí, sea donde sea que tracemos una línea horizontal, solamente no la vamos a encontrar una sola vez. Por lo tanto, esa sí es una función 1 a 1. Veamos más ejemplos de funciones 1 a 1. Los que acabamos de ver, funciones 1 a 1 inyectivas, son por ejemplo esta que acabamos de ver, y igual a x a la 3. Y no 1 a 1, pues es esa que acabamos de ver, y igual a x a la 2. ¿Habrá otros ejemplos? Piensen en otros ejemplos. Una función que no es 1 a 1 típica es la función valor absoluto, ¿no? Y igual valor absoluto de x. Por ejemplo, el valor absoluto de 3
es igual al valor absoluto de menos 3, no es 1 a 1. Mientras que, por ejemplo, la función identidad y igual a x, y en general todas las rectas que pasan por, o todas las rectas oblicuas que no sean horizontales, sí son funciones 1 a 1. Otra función muy importante que sí es 1 a 1 es la función y igual e a la x, que vimos en el video pasado, ¿sí? Que pasa por 1. Y una que es típicamente que no es 1 a 1 es como la función seno. En general las funciones trigonométricas que son así, ¿sí? No es 1 a 1, seno de x. Fíjense que aquí si uno traza una horizontal se encuentra la función infinitas veces, ¿sí? Bueno, es importante que tengan claro cuando una función es 1 a 1 y cuando no es 1 a 1. Ahora ya estamos listos para hacer como una definición de la función inversa. Sea y igual f de x una función que sí es 1 a 1, cuyo dominio es a y cuyo rango es b. ¿De acuerdo? Digamos aquí tengo el conjunto A y aquí está el conjunto B. Pongamos aquí que tenemos estos tres elementos y aquí estas tres letras. Una función 1 a 1 típica es que va de 1 a A, de 2 a B y de 3 a C, ¿sí? El dominio es A y el rango es B porque es el conjunto de todas las imágenes de A. Bueno, pues en tal caso existe la función inversa que se denota por y igual a f a la menos 1 de x, que tiene por dominio a b y por rango a tal que f a la menos 1 de x es igual a y equivale, o sí y solo si, f de y es igual a x, es decir, si se da al contrario. Aquí en mi gráfica la función roja es f, y cómo sería la gráfica sagital de flechas de la función inversa, pues sería así. De b va a 2, es decir, se devuelve. Esta en azul sería f a la menos 1. ¿Sí? Se va a cumplir lo siguiente, siempre, que si se hace la composición de f con f a la menos 1 en este orden o en este orden, siempre se va uno a devolver a x. De la misma manera que si uno va de Bogotá a Cali, después de Cali a Bogotá, pues uno queda en Bogotá. Es decir, f de f a la menos 1 de x va a ser igual a x y f a la menos 1 de f de x es igual a x. Aquí, por ejemplo, que es f de 2. F de 2 es b, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué sería f a la menos 1 de f de 2? Entonces, sería f a la menos 1 de b, que sería igual a 2. Es decir, que una función se anula con la otra, ¿sí? Se pueden cancelar f a la menos 1 y f y queda simplemente el 2. Bueno, trabajemos esta función. F de x igual a x menos 4 todo al cubo menos 2. En primer lugar, hagamos la gráfica de esa función, ¿sí? Como se trata de una cúbica, entonces es como una culebra, ¿no? Ya lo sabemos, como una culebra. Aquí está x y aquí está y. Es así. Bueno, pero se ha corrido en 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo. O sea que queda 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, aquí queda menos 2. Por lo tanto, en este punto hay que dibujar x a la 3 para que sea correcta. Queda así y así. Esa es la gráfica de y igual a x menos 4 todo a la 3 menos 2. ¿Sí? La marco con el mismo color. Bueno. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función claramente es todos los números reales. ¿Y cuál es el rango? Si proyectamos esta gráfica sobre el eje Y, es todos los números reales. ¿De acuerdo?
Entonces el dominio de f es igual al rango de f, en este caso, y esto el conjunto de todos los números reales. Ahora, ¿es esta una función 1 a 1? Sí, claro, sí es 1 a 1. ¿Y por qué? Porque es 1 a 1 por el criterio de la línea horizontal. Si yo trazo una horizontal me la encuentro una sola vez, ¿de acuerdo? Entonces la podemos invertir. ¿Cómo hacemos para hallar la inversa de esa función? Pues ponemos, en vez de f de x escribimos y. Escribimos y igual a x menos 4 a la 3 todo menos 2. Ahora intercambiamos las variables y escribimos x igual a y menos 4 todo a la 3 menos 2. Y ahora a despejar y. Entonces este menos 2 pasa y queda x más 2 igual a y menos 4 a la 3. Ahora sacamos raíz cúbica. Y la raíz cúbica entonces nos queda raíz cúbica de x más 2 es igual a y menos 4. Y finalmente pasamos menos 4 al otro lado, pero lo voy a escribir todo al revés. Entonces queda y igual a raíz cúbica de x más 2 más 4. Y esta es la función inversa de x, que existe porque como es una función 1 a 1, entonces se tiene su inversa. ¿Cuál es la gráfica de esa función? Pues es muy simple. Es invertir esta gráfica respecto de y igual a x. Esto lo marco aquí, y igual a x. Para eso pues invierto los puntos. Aquí, ¿qué punto tengo? Aquí tengo el punto 4 menos 2. Ahora dibujo el punto menos 2, 4. 2, 3, 4. Y ese será uno de los puntos porque estoy invirtiendo. ¿Sí? Después la trazo de manera simétrica, entonces me queda algo parecido a esto. Tin y tin. Bueno, en realidad se encuentran en la recta y igual a 3 y esta se prolonga. ¿Sí? Se encuentran en y igual a 3. Ahí vemos que en azul queda la gráfica de la función y igual raíz cúbica de x más 2 todo más 4. Sí. Lamento que la curva haya pasado por ahí y por el mismo he debido marcar esta aquí abajo, pero bueno. Y así queda. ¿Cuál es el dominio de la función inversa? Pues va a ser todos los números reales y el rango también, porque pues es al revés de esto, ¿no? Bien. Así es que se invierte una función y ahí sí se halla su gráfica, etc. Bueno. Vayamos ahora a unas funciones muy importantes que vamos a invertir. La función exponencial. ¿Sí? Aquí voy a dibujar la gráfica de la función e a la x. Como sabemos pasa por el punto 0,1 y su gráfica más o menos es así. Y igual a e a la x. ¿Es esta función una función 1 a 1? Por supuesto que claro que sí, puesto que una línea horizontal solo la cortaría una vez, cuando la corte, nunca más de una vez. Entonces tiene que tener una inversa. ¿Cómo es la gráfica de esa inversa? Pues si esta pasa por el punto 0,1, la inversa va a pasar por el punto 1,0, aquí. Y va a ser simétrica respecto de y igual a x, la gráfica. ¿Sí? Y igual a x. La gráfica de la inversa pues va a ser así. Fíjense ustedes, así. ¿Y cómo se llama? Pues es la inversa de la función exponencial y se le da un nombre especial y es logaritmo natural de x. ¿Sí? Se lee así, logaritmo
natural de x. ¿De acuerdo? Natural. De manera más general, si tengo, por ejemplo, la gráfica de la función a la x, no e a la x, sino una base cualquiera a, pues sabemos que pasa por este punto y su gráfica es muy parecida a esta, sino que puede ser un poquito más elevada o menos elevada. Supongamos que esto es y igual a la x. Entonces, de la misma manera que invertimos la otra, la gráfica de esta va a ser así, ¿sí? Ya no estamos hablando con base E, sino con base A, una base cualquiera. Y la inversa se llama y igual logaritmo, se escribe logaritmo en base a de x, se escribe esa a ahí abajo y es la inversa de la otra. Por ejemplo, ¿qué es logaritmo en base a de 8? Perdonen haberme equivocado. Lo que quise decir es, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Disculpen mi equivocación, esto no. Es el número al que hay que elevar a 2 para que me dé 8. Es 3. Pues 2 a la 3 es igual a 8. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 1000? El logaritmo en base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Pues 10 a la 3 es igual a 1000. Entonces el logaritmo puede ser entendido como el número al que hay que elevar a la base para que me dé eso. ¿De acuerdo? Bueno, los logaritmos tienen unas famosas leyes, las leyes de los logaritmos. Logaritmo en base a de cualquier base, en logaritmo en base a de 1 siempre es igual a 0. Esa es una ley muy fácil. ¿Por qué? Pues a elevado a la 0 es igual a 1. Eso es lo contrario, ¿no? Ahora, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y esto tiene que ver con la ley de que a la x por a la y es igual a la x más y. Eso en la forma exponencial. Y en lo inverso, en los logaritmos, nos da esta ley. ¿Sí? Logaritmo en base a de un cociente es la resta de los logaritmos. El logaritmo en base a de x a la n es n por el logaritmo en base a de x, es decir que esta n puede salir del logaritmo y queda aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente el logaritmo en base a de raíz nésima de x es 1 sobre n por logaritmo en base a de x. Esto nos lleva directamente al tema de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Son ecuaciones como las que vamos a ver. Empezando por esta, 2 a la x menos 3 es igual a 32. ¿Cómo resolverlas? Lo difícil es que x menos 3 está arriba, así que de alguna forma tenemos que bajarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicamos logaritmos en base 2 en ambos lados y nos queda logaritmo en base 2 de 2 a la x menos 3 igual a logaritmo en base 2 de 32. ¿Y esto qué es? Como logaritmo en base 2 y 2 a la algo son funciones inversas, entonces esta se cancela con esta y aquí del lado izquierdo solo nos queda x menos 3. Y del otro lado nos preguntamos, ¿cuál es el número al que hay que elevar a 2 para que nos dé 32? 5. Por lo tanto, x es igual a 5 menos 3 igual a 2.
¿sí? Perdón, 5 más 3 igual a 8. Me equivoqué. Solo equivocaciones hoy. Bueno, ahora veamos esta. Ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Pues porque si reemplazan aquí 8, x por 8, 8 menos 3, 5. Y 2 a la 5 es igual a 32. Bueno, ahora veamos esta. E a la x más 5 todo elevado a la x es igual a 1 sobre e a la 4. ¿Cómo resolver esta ecuación? Primero que todo, escribámosla de una forma más sencilla. Ustedes saben que cuando algo, por ejemplo, a la n está elevado a la m, esto nos da a la n por m. Se multiplican los exponentes. Entonces, en este caso, ¿qué va a dar? E a la x por x más 5. De una vez lo hago, x al cuadrado más 5x. Y de este lado eso da e a la menos 4. Aplicamos la función logaritmo natural para cancelar esto. No voy a escribir esa línea, sino que esto va a quedar directamente como x al cuadrado más 5x igual a menos 4. ¿Que he empleado? Pues es que e a la a, si a todo le aplico el logaritmo natural, pues ustedes saben que me va a dar a, porque una es la inversa de la otra. Por lo tanto, aquí nos quedó esto y aquí nos quedó esto, menos 4. ¿Y esto qué es? Esto nos da x al cuadrado más 5x más 4 igual a 0. Lo que factorizando nos da x más 4 por x más 1, ¿sí? Igual a 0, de donde sale que x es igual a menos 4 o x es igual a menos 1, claramente. Aquí tengo una tablita de exponenciales 2 a la x. Para los valores de x, que son 0, 1, 2, etcétera, tengo 2 a la x, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera. Esta tablita pues nos dice que es 2 a la 7, 2 a la 7 es 128. Pero si la miramos bien hasta abajo, es una tabla de logaritmos si se lee al revés. Porque, por ejemplo, yo me pregunto cuál es el logaritmo en base 2 de 32, pues digo 5, mirándolo al revés. Esta es pues una tabla de logaritmos. Las tablas de logaritmos fueron descubiertas por el matemático Neper, también se dicen logaritmos neperianos, y sirven básicamente por lo de las leyes de los logaritmos para simplificar las operaciones matemáticas, los cálculos. Supongamos que tengo que hacer esta multiplicación, 128 multiplicado por 4. Entonces puedo hacer lo siguiente. En vez de multiplicar como me enseñaron, hago lo siguiente. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 128? Entonces miro aquí, 128, el logaritmo es 7. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 4? Miro aquí, 4, y entonces es 2. Y ahora los sumo, estos dos números, 7 más 2, 9. Y ahora miro el antilogaritmo o la función exponencial, ¿sí o no? Entonces en 9 busco 9 y me da 512. Y así he logrado hacer esa multiplicación haciendo simplemente una suma y empleando logaritmos. Las divisiones, aunque sean muy complicadas, también se pueden hacer así. En vez de sumar se va a restar. Y cosas como elevar a una potencia o sacar una raíz difícil también se puede hacer. Por ejemplo, me preguntan cuál es la raíz cuarta, que calcule la raíz cuarta de 4096. Entonces saco el logaritmo de 4096, lo busco aquí. 4096, el logaritmo es 12.
y lo divido por 4 porque es una raíz cuarta. 12 dividido por 4 me da 3. Y ahora saco el antilogaritmo o la función exponencial 2 a la x respecto de 3 y me da 8. Y ese es el resultado. Ustedes pueden verificar que la raíz cuarta de 8 es, perdón, la raíz cuarta de 4096 es 8. Así que Neper, con su gran descubrimiento de los logaritmos, logró facilitar el cálculo matemático. Las multiplicaciones se volvieron sumas, las divisiones se volvieron restas, elevar a una potencia se volvió una multiplicación y sacar una raíz enésima se volvió una división, lo cual es más fácil. ¿Mm? Incluso las actuales computadoras y las calculadoras y los celulares emplean los logaritmos para hacer las operaciones difíciles. Bueno, eso es todo por hoy. Chao, mijiticos.